con un sonido. ¿Tú me escuchas? Te escucho bien. Bien, perfecto. Bienvenidas, bienvenidos todos. Aquí tenemos una nueva jornada de charlas, ¿cierto? Orientando tu vocación. El día de hoy hay un amigazo de la media, don Francisco Javier. ¿Cómo estás? Bien, este. Bien, bien, aquí estamos. Qué Oye, bueno. estamos aquí acompañados de Benjamín y Fanny, interesados en tu charla. Bueno, el título que tú le pusiste tiene que ver con la ingeniería y esto del servicio público, que a mí me parece un tema que es bien interesante porque de repente uno viéndolo desde afuera, eh, dice cómo pueden congeniar estos dos elementos. O sea, la ingeniería de repente uno se le pone el estigma de que, claro, el ingeniero es una persona que trabaja por lo general siempre en el mundo privado o se le vincula más a ese sector, ¿ya? Desde un punto de vista bien lejano, ¿ya? Y de repente aparece este tema que tú dices, claro, vincularlo con el servicio público. Entonces, a mí por lo menos me llama la atención, me parece un tema bastante interesante. Así que nada, pues desde Puerto Montt aquí voy a dejarles con Francisco. Eh, Él está bien, bueno, ingeniero civil, ¿cierto? De la Chile, pero más que nada hay un hombre aventurero, amante de la naturaleza, ahí, lanzado. Me imagino que un poco cansado también del encierro, de esta cuarentena. Así que nada, pues, Francisco, te dejo aquí con los estudiantes. Yo voy a estar, como te estaba comentando anteriormente, conectado, escuchando atento a cualquier cosa. Si necesitas de mi apoyo, aquí estaré. Y eso, éxito, amigazo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Alarcón. Somos poquitos, así que no sé si les interesaría a Benjamín o Fanny comentar si ingeniería civil es la carrera que ellos que les gustaría estudiar o seguir y ejercer, que es lo principal después. O tienen alguna duda directa, la pueden hacer ahora o durante la presentación ir haciendo consultas directamente, ¿ya? Mi presentación va más, no va solo o enfocada al tema del estudio, sino más al ejercicio profesional, ¿ya? Porque uno puede estudiar alguna carrera porque tiene afinidad, porque le es fácil, pero recordemos que estudiar, o les comento que estudiar una carrera y ejercerla son dos aspectos muy diferentes, ¿ya? Y estudiarla depende de la duración de la carrera, 5, 7 años, 6 años, se pueden demorar un poquito más, un poquito menos, pero ejercerla idealmente debiese ser a un periodo mucho, mucho mayor, a largo plazo. Entonces, cuando piensen en una carrera, piensen no solo en el estudio de esa carrera y averiguar qué universidad, en qué lugar, la malla curricular, sino también qué es lo que se hace después, porque, y cómo es la vida que se lleva asociada a eso, porque eso es lo que ustedes van a tener que vivir durante un periodo mucho mayor que solo los estudios. Preparé una presentación de apoyo para que nos guíe un poquito en lo que quería comentarles. Oye, y también mencionar que se conectó Constanza, no sé si tú también la pudiste ver. Sí, alcanza a Constanza, verlo. ahí, bienvenida a esta presentación. Estefanía me está pidiendo también acceso, ahí otra persona se acaba de conectar, me está pidiendo solicitud. Eso, ¿ya? Quería intervenir en eso, que hay gente que me va a ir pidiendo ingresar. Me imagino que tú pierdes un poco la pantalla, ¿cierto? Sí, pero la pantalla, eso quería resolver. Eh, pero eso, tienes que ir a tu presentación. ¿Ya? Ahí, claro, mira, vuelve a Meet, ¿cierto? Mejor. ¿Ya? ¿Dejo de presentar o no? Sebastián, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Ya? Ahora sí, Francisco, ¿Sí?
¿Me escuchas? Yo te escucho. Mira, ahí en la parte izquierda, claro, ahí ponle detener presentación. ¿Ya? Y ahora ándate a la PPT ¿Ya? y ahí ponle la presentación en pantalla completa, ese como telón que aparece. ¿Sí? Y ahora, bueno, de alguna manera tienes que salir ahí, volver a Meet, y ahí le ¿Ya? pones presentar y elige una ventana. Debería darte la opción una ventana, ¿cierto? Una ventana, sí. Sí, y ahí, y una vez que la apretes, te van a aparecer todas las ventanas que tienes tú abiertas, y ahí elige la que sea la de la presentación. Ok. ¿Ya? Presentación. Compartir. Ahí está. Sí, ahí va a demorar un poco en cargar, pero bueno, ahí tú vas a perder la visión de la pantalla, pero cualquier cosa que vayan comentando a través del chat, yo te voy a ir ayudando, ¿vale? Ok, ya. Me quedo entonces solo con la presentación. Dale nomás. ¿Me están viendo? Sí, sí, yo te confirmo que sí. Ok. Benjamín, Fanny, no sé, Constanza, si están viendo también, si nos pueden confirmar. Sí, se está viendo, ahí Fanny a través del chat acaba de confirmar. Perfecto, gracias. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Francisco Alarcón Falau. Soy ingeniero de proyectos de la Dirección de Obras Portuarias del MOP y quería hacer esta presentación sobre la ingeniería civil y el servicio público. Primero, una lista de los contenidos que vamos a ver, una pequeña motivación, ¿cierto?, al ejercicio de esto, en verdad, bien general de cualquier profesión. Una presentación personal no tan breve para ver el contexto de esto de la ingeniería civil, que como decía Sebastián, muchas veces se enfoca al privado, ¿cierto?, al negocio, a la explotación o desarrollo de proyectos con fines de lucro. Entonces, ver la ingeniería civil desde el servicio público puede ser un poco diferente de esa preconcepción. Entonces, la presentación personal, lo que es la ingeniería civil, el servicio público en sí, y luego una mezcla, o qué quiere decir esto de ingeniería civil y servicio público. Y finalmente unas conclusiones. Como motivación, quería tomarme de unas palabras de Henry David Thoreau, que es un filósofo norteamericano, que nació en 1817 y falleció en 1862. En el contexto, él siempre, su lucha principal fue en contra de la esclavitud y las libertades, de los diferentes tipos de libertades humanas, ¿ya? Y él falleció justo el año antes de que se aboliera la esclavitud en Estados Unidos, en 1863. Entonces sus palabras siempre eran como bien adelantadas para su época. Y quería tomar una frase de él, de un texto que se llama Una vida sin principios, que dice: si un hombre pasea por el bosque por gusto todos los días, corre el riesgo de que le consideren un holgazán. Pero si se dedica el día entero a especular cortando bosques y dejando la tierra estéril antes de tiempo, se le valora por ser un ciudadano trabajador y emprendedor. Como si una población no tuviera más objetivos en sus bosques que el de cortarlos. Y aquí, desde mi punto de vista, por lo menos, me cuestiono qué ciudadano, qué persona quiero ser yo. El que pasea por el bosque todos los días o el que lo tala hasta explotarlo y dejarlo estéril. Y todo lo que yo voy a mencionar en esta presentación siempre es un modelo que aplica a mí. Ustedes verán cuál es el que le aplica al suyo. Pero de mi punto de vista yo no quiero ser ninguno, ni uno, ni el otro. Me gustaría ser un ciudadano que sí, cuando hay que talar un bosque lo tale, pero con un fin, con un objetivo, ¿ya? Que no es solo el ser un emprendedor y llevarme ese beneficio económico para mí, sino que cuando se tala el bosque sea por un beneficio y un bien común, ¿ya? Y me quedaría con otras palabras, que de hecho la siguiente en el mismo texto, que dice: la mayoría de los individuos se sentirían agraviados si se les empleara en lanzar piedras por encima de un muro y después arrojarlas al otro lado de vuelta, con el único fin de ganarse el sueldo. Pero existen muchos individuos empleados en la actualidad en cosas todavía menos útiles. Y esto también es una crítica al qué hacemos nosotros con nuestra labor y con nuestro sustento.
¿cierto? Podemos ejercer profesiones que nos permitan ganar sueldo, pero que su contribución social sea similar a lanzar piedras por encima de un muro y después arrojarlas de vuelta. Entonces, eso es también algo que nosotros tenemos que reflexionar yo creo que al momento de tomar cualquier acción, ya sea usted ahora estudiando o en la secundaria, ¿cierto? Después, si quieren hacer una carrera técnica o profesional, o no hacer ninguna, que también es válido, pero sí tener una labor que sea un aporte y una construcción de sociedad. Presentación personal, bueno, esta es una foto mía en la naturaleza, a mí me gusta mucho, este es un espacio además muy importante para mí el que comparto. En términos generales yo soy un hombre, ¿cierto?, que dentro de esta sociedad también tiene una cierta situación de privilegio. No tengo hijos, por opción no he tenido hijos al momento, ¿cierto?, y eso me da ciertas libertades, ciertas facilidades para hacer una u otra cosa. Tengo 32 años, yo ya pasé mi etapa de secundario, universitario, llevo 5 o 6 años de vida profesional, ¿cierto? Y además soy sureño, me caracteriza eso de ser sureño. Yo nací y me crié en Osorno, con hermanos, colegio tradicional, y luego emigré a Santiago para estudiar. Nunca me sentí cómodo en Santiago, ejercí un par de años profesionalmente alrededor de la zona metropolitana y finalmente me volví al sur, ¿cierto? Fue bueno, siempre fue mi opción de volver y lo cumplí. Porque me encanta el sur, me encanta la gente del sur, el ambiente, y también quería volver, como mencionaba, a contribuir con mi labor y experiencia y conocimiento a la gente de acá de la zona. Bueno, los intereses que tengo es un crecimiento personal. Siempre me interesa estar creciendo, leyendo, discutiendo, conversando, aprendiendo y compartiendo también esos aprendizajes. Me interesa mucho también la naturaleza, como les mencionaba, el cuidado del medio ambiente, el disfrutar del entorno y de la creación que tenemos, que nos rodea. Los viajes, que es una otra forma de crecimiento, ¿cierto? Y me gusta también la historia y el desarrollo cultural. El objetivo principal que yo tengo es tener una vida sustentable, en el sentido emocional, económico, laboral, ambiental, etc. ¿Ya? Comparto un poco de mis gustos, ¿cierto? Les comentaba que me interesaba todo el tema del aprendizaje, el crecimiento, me gusta mucho leer. Ahí muestro una imagen de mi colección de libros, de algunos que tengo, principalmente de historia, desarrollo chileno, ¿cierto?, en el mundo, de países. Ahí tengo un libro de Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, el sudeste asiático. Me gusta mucho estar en la naturaleza, ¿cierto? Ya sea en la cordillera, en el mar, en los ríos, que tenemos mucho aquí en la zona. Los viajes, últimamente me he dedicado harto a viajar en motocicleta y disfrutar aquí el entorno con esa libertad que otorga ese medio de transporte, disfrutando mucho lo que tenemos aquí en la región. En términos profesionales, ¿cierto? Soy ingeniero civil, titulado el año 2014 de la Universidad de Chile, de la mención Estructuras, Construcción y Geotecnia. Y recientemente terminé un diplomado en Administración de la Construcción de la Universidad Católica. En la Universidad de Chile, generalmente, lo que más se explota y es más conocido y tiene mejor desarrollo es el área de estructuras, de diseño y cálculo estructural, y en la Católica tienen un muy buen departamento de gestión y administración de construcción y de proyectos. Entonces siempre, sobre todo en mi último año, tomé un par de cursos antes de pregrado en la Católica y ahora lo complementé con este diplomado que fue bastante ilustrativo. Y yo creo que siempre hay que seguir formándose en temas técnicos de la profesión que usted elija, en la que sea, y en temas personales. Y como experiencia profesional, inicié mi construcción en obras grandes, de obras civiles y montaje industrial en la gran minería del cobre. Trabajé en un par de faenas de Codelco. Y luego, desde el año 2017,
comencé a desarrollar como ingeniero de proyecto y la dirección de obras portuarias del MOP. Elaboración de diseños internos e inspección fiscal de consultoría. ¿Ya? Estudios básicos y diseño. Más adelante vamos a ver un poco a qué se refiere eso de los proyectos del MOB y de los diseños internos o consultoría. ¿Ya? Aquí una imagen, para los que ya entrando al tema de la ingeniería civil. Este es un proyecto en el que trabajé en la división El Teniente, el año 2014-2015, donde podemos ver, aquí hay obras civiles de hormigón armado, mucho hormigón armado, estructura metálica, ¿cierto? Vigas de más de 22 metros de longitud. Tenemos, podemos ver 2 grúas torres, ¿cierto? Típicas de edificación, pero también se usan en minería en cierto tipo de obra. Grúas sobre camión, ¿cierto? Para el montaje de las estructuras más pesadas. Aquí tenemos una bomba, esta era una grúa, una bomba sobre grúa. No, esta es una telescópica. Una bomba telescópica, ¿cierto? Para hormigón, para el traspaso de hormigón. Tenemos, bueno, tenemos gente ahí, ¿cierto? Está trabajando con las condiciones de seguridad, las mejores que se pueden dotar en estas condiciones, ¿cierto? Aquí hay toda se muestra o se observa toda una concepción de la ejecución de proyectos modernos y a gran escala. Y además, como ven, aquí estamos en altura geográfica, por la serie de restricciones que eso significa. Instalación de faena en container, traslado, muchas veces con habilitación de campamentos para llevar a la gente. Aquí esto es un lindo desafío desde el punto de vista de la ingeniería, y que cualquier profesional le guste, como ingeniero yo creo que le gustaría participar, pero también a los que quieran trabajar, sobre todo en el área de la construcción, muy demandante desde el punto de vista personal. Hay que pasar muchas veces fuera de la casa mucho tiempo, o si no, mucho traslado, mucho viaje, ya sea si trabajan en el sur o en el norte. Los contratos de construcción siempre son por faena, y hay que ir cambiándose de lugar, de residencia, y eso, la distancia de sus familias, de sus seres queridos. Entonces tiene otras cosas que ustedes tendrán que analizar dado el momento, si es que les gusta la ingeniería civil y dentro de eso la construcción. Es algo que tienen que ponderar, ¿ya? Y luego, como comenté, actualmente trabajo en la dirección de obras portuarias, y esta es una rampa. El otro proyecto era un proyecto bien grande, y este es un proyecto más bien pequeño, donde hay una pequeña rampa vehicular para que la gente de esta islita pueda acceder en sus lanchas, ¿cierto? Que es la única forma que tienen de llegar a los servicios básicos, llámese hospitales, municipios, bancos, mucha gente que ya de la educación, tenemos solo educación básica en general en esta escuela, o sea, en estas pequeñas islas, tienen que trasladarse al continente o a la isla grande para poder acceder a esos servicios. Y sin esta infraestructura, ¿cierto? Se hace muy complejo, porque tienen que llegar aquí a la playa, en invierno con lluvia, arriesgando a caerse al mar, ¿cierto? Pérdida de productos y una serie de condiciones bien complejas, ¿ya? Que con esta infraestructura, que es un servicio para ellos, se subsana y se mejora su calidad de vida. Y aquí les comparto, yo creo que es mi primera obra de diseño y construcción, entre comillas, que es una mediagua en Osorno, ¿ya? Y esto es cómo me acerqué yo a la ingeniería civil. Finalmente fue por trabajos voluntarios, construyendo principalmente mediagua en un techo para Chile inicialmente, y luego con un voluntariado que se generó en la ciudad en esa época. Estamos hablando del año 2006. Y aquí me gusta mucho esta foto, porque además de ser una foto que encontré en internet, de la primera mediagua que habilitamos, porque eran de puros trozos que quedaban de mediagua antigua, aparecen un par de amigos, ¿cierto? Construyendo, y aparecen los usuarios finales, que es la gente que se beneficia del trabajo que nosotros hicimos, ¿ya? O que se hizo en ese momento. Eso me llena de satisfacción. Ahora vamos a ver el tema netamente de ingeniería civil.
voy a hacer la mención de Wikipedia, ¿cierto? La ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería que emplea los conocimientos de cálculo, mecánica, hidráulica y física para encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el entorno. O sea, aquí tenemos como, yo diría, 3 conceptos básicos. Primero, emplear conocimientos. ¿Ya? La ingeniería civil es una herramienta que nos permite hacer cosas, ¿ya? Con ciertos conocimientos. Las áreas, principalmente, matemática, física, ¿ya? Son las 2 herramientas más potentes que nos permiten generar un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? El desarrollo de infraestructura en nuestro entorno, ya sea para mejorar sus condiciones o para modificarlas. Les comparto el perfil de egreso de la Universidad de Chile. Esto lo pueden encontrar en la página. Es la universidad donde yo estudié, por lo tanto es la que tengo una referencia más directa, ¿ya? Ustedes verán, bajo las condiciones que ustedes tienen, pueden y disponen, de analizar qué universidad es la que se adapta mejor a sus condiciones, en realidad. Sabemos que la educación es un tema que hay que mejorar, muy complejo, y esperemos que eso se resuelva y la gente de esa área trabaje en eso para poder resolverlo. El perfil de egreso, como comentaba, de la Universidad de Chile al menos, es el ingeniero y la ingeniera civil de la Universidad de Chile es un o una profesional capaz de concebir, diseñar, gestionar e implementar obras y sistemas de ingeniería civil desde una perspectiva sistémica y sustentable, a partir del dominio de las ciencias básicas y de las ciencias de la ingeniería. O sea, nuevamente, tenemos una capacidad de concebir o diseñar obras, ¿cierto?, con el dominio de ciencias básicas. Un concepto que se repite un poco de la definición, ¿ya? Por lo tanto, concentrarnos o extraer de esto la profesión, sea cual sea, en este caso en ingeniería civil, una herramienta o medio para alcanzar ciertos objetivos. La pregunta es, hoy que le invito a hacerse, ¿cuáles objetivos? Ganar dinero, tener una vida tranquila, mejorar las condiciones tuyas, las condiciones de los demás, todos, estatus, ¿cierto? Que hay carreras que son como de prestigio, alcanzar los objetivos de tus padres, puede ser que quieran que tú estudies una carrera pero que a ti no te interesa. Entonces, ¿cuáles objetivos y de quién son los objetivos? Tuyos, de tus padres, de tu comunidad, de tus cercanos. Yo creo que eso es algo que hay que cuestionarse al momento de seleccionar o pensar en una carrera, ¿ya? Les comento además, y hago nuevamente hincapié en la diferencia en estudiar una carrera y ejercer una carrera. Una carrera que dura como estudio 5 o 6 años, si tú la comparas con el periodo que tienes que ejercer, ese periodo de estudio es muy corto, ¿ya? Y no conozco a nadie que no haya pensado durante el desarrollo de su carrera, de su estudio, que está cansado, que no quiere seguir estudiando, que esa carrera no es lo suyo, por el contexto particular del estudio. Entonces siempre piensen y valoren el ejercicio profesional, que es lo que viene después. O sea, el estudio es así como la ingeniería, una herramienta para poder conseguir objetivos. Ya. Respecto a la ingeniería civil, nuevamente me tomo como referencia la Universidad de Chile, hay otras carreras, pero en general es más o menos lo mismo. Hay una especialidad de ingeniería estructural, construcción y geotecnia, ingeniería hidráulica, sanitaria y ambiental, y la ingeniería de transporte. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de la construcción de la Torre Entens, que podría asimilarse a la ingeniería estructural, construcción y geotecnia. Aquí hay una obra emblemática que no se aprecia directamente, una foto antigua, pero que es muy potente, sobre la ingeniería hidráulica, sanitaria y ambiental. Esta es una imagen del extracto del documental La Respuesta, que narra la historia de qué pasó luego del terremoto del año 60 y cómo se bloquearon los desagües del lago Reñihue, y este lago comenzó a subir de nivel, y iba a alcanzar una cierta cota que iba a hacer un aluvión total sobre la ciudad de Valdivia, iba a extinguir y colapsar la ciudad de Valdivia, que ya había sido atacada por el terremoto.
Y se llamó un equipo de ingenieros liderados por un profesor de la Universidad de Chile, hidráulico, donde estudiaron el problema y en una acción de respuesta inmediata ante la emergencia definieron la solución para evitar ese o hacer un desagüe controlado, ¿ya? Y ahí aplicaron los conceptos de la ingeniería hidráulica. Y finalmente la ingeniería de transporte, ¿cierto? Aquí tengo una foto cualquiera del sistema de transporte capitalino antiguo, que por medio de la ciencia, ¿cierto?, de la ingeniería, se modificó un sistema inteligente del Transantiago que permite acoplar tanto las micros, ¿cierto?, como el metro, en redes más eficientes e inteligentes para su uso, ¿ya? Mejorando los tiempos de traslado. Es un tema que sabemos todo polémico y la historia que tuvo, pero detrás de eso, con aciertos y errores, hubo una ciencia que permitió hacer ese cambio y esa mejora que finalmente impacta sobre, no sé, 7 millones, 6,5 millones de personas en la capital, y eso por medio de la ingeniería de transporte, ¿ya? Entonces, nuevamente, la ingeniería civil, una herramienta para hacer cambios y mejorar las condiciones. Respecto al servicio público, nada más que decir que el MOP, ¿ya? Esencialmente un ministerio abocado a la obra, a la ingeniería civil o respaldado por la ingeniería civil. Fue creado en el año 1887 y el decreto de Fuerza Ley 850 del año 1998 define que el Ministerio de Obras Públicas es la Secretaría de Estado encargada del planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación de las obras públicas fiscales, ¿ya? Esto por medio de 3 direcciones: Dirección General de Aguas, Dirección General de Concesiones y Dirección General de Obras Públicas, ¿ya? Y aquí es donde entran a trabajar en el servicio público y se combina el servicio público con la ingeniería civil, ¿ya? Dentro de la Dirección General de Obras Públicas está la Dirección de Aeropuertos, Arquitecturas, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Vialidad, Contabilidad y Finanzas, Planeamiento y Fiscalía. Las primeras 5 son direcciones ejecutoras, ¿ya? Y las otras son administrativas. Perdón, las primeras 5 incluyendo Vialidad. Siendo Vialidad por lejos la más conocida y que tiene mayor presupuesto, ¿cierto? Todos hemos visto al recorrer, sobre todo en caminos rurales, una motoniveladora, ¿cierto?, pasando sobre el camino, alguna máquina para hacer asfalto y depósito de asfalto, o pavimentos de hormigón. Eso es como la visión más típica, ¿ya? En mi caso, ejerzo desde las obras portuarias, porque tiene una serie de características que a mí me llaman la atención y por eso me dediqué a esta área que es muy bonita, sobre todo en la región de los lagos, donde tenemos mucha necesidad de este tipo de obras. Aquí muestro una foto también antigua del año 1932 de la construcción del tablestacado de la costanera de Puerto Montt, ¿ya? Tablestacado que aún se encuentra en uso, ¿cierto?, y que permitió ganar muchos metros al mar para generar toda la costanera en ese pueblo. En cuanto al servicio público, mencionaba aquí la definición del ministerio, es bien amplia, como que no dice mucho pero no dice nada, ¿ya? Pero vamos a acotarnos a las obras portuarias y a la misión de este servicio, que es compartido y es similar al resto de las direcciones, por lo menos de las ejecutoras, ¿cierto? Y aquí es donde sí se puede percibir el sentido de esto del servicio público. La misión de la Dirección de Obras Portuarias es proveer a la ciudadanía de servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional, ¿ya? Y esto difiere mucho o radicalmente de la misión que ustedes quieran ver en cualquier otra organización privada o con fines de lucro, ¿ya? Aquí la misión es mejoramiento de la calidad de vida, desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional o internacional. Si ustedes ven la misión de cualquier empresa privada, primero, un negocio que sea sustentable, con calidad, etcétera, etcétera,
pero la misión principal siempre está asociada al negocio. Aquí muestro una imagen de la rampa de Hornopirén, ¿cierto? Que permite la conectividad tanto de la zona de la provincia de Palena hacia la región de Aysén, que no tenemos, hay una discontinuidad de carretera, ¿cierto? Entonces, toda la gente de Aysén y de la provincia de Palena, Chaitén, Futaleufú, Palena mismo, tienen que, para llegar por vía terrestre y tener conectividad hacia el resto del país, acceder por esta rampa, ¿ya? Los productos estratégicos que desarrolla la dirección son caleta de pesca artesanal, protecciones de ribera, ¿cierto?, frente a socavaciones que son típicos, o eventos como aludes o tsunami. Tenemos obras portuarias de conectividad, que es la que se muestra aquí en esta imagen. Tenemos obras de borde costero, turismo y deportes náuticas, y conservaciones de las obras, de todas estas obras que he mencionado, ¿cierto? Cuando ya pasan muchos años, hay que hacer una conservación porque la infraestructura se va deteriorando, ¿cierto? Respecto a los usuarios, ¿quiénes son? Aquí muestro, por ejemplo, una imagen de una inspección en terreno que me tocó participar para un estudio en islas desertores, el año 2018. Estas son una isla, un grupo de islas muy pequeñas y que están dispuestas geográficamente entre Chiloé y Chaitén, ¿ya? Y para navegar son o 5 horas desde Achao, hay que salir en una lancha como la que se ve en la imagen superior, o 5 horas desde Chaitén. Entonces están literalmente en condiciones de plena aislación, ¿ya? Y nosotros estábamos desarrollando algunos estudios para poder proveer de infraestructura para esta gente, ¿ya? Otro tipo de usuarios, esto fue una visita de un levantamiento de necesidades en Caleta Huillín, el año 2017, igual, donde tuvimos que llegar caminando, porque por el acceso marítimo era muy condicionado o muy restringido por las condiciones oceanográficas, ¿cierto? Y ahí estamos hablando con una comunidad huiche del sector que estaban haciendo un requerimiento de infraestructura, ¿ya? Esto queda al norte de Caleta el Manzano, ¿ya? En el mapa cerca de Osorno, la costa Bahía Mansa, Pucatrigo al norte, Caleta Manzano, y luego de un par de cerros viene Caleta Huillín, ¿ya? Donde no hay accesibilidad, o no había accesibilidad vehicular en esa época. Otros usuarios, por ejemplo, aquí estaba también en un estudio básico el año 2017, esto es en el lago Espolón, es un lago próximo a la zona de Futaleufú, donde la gente aquí ya se nota, se ve en la vestimenta, en su forma de expresarse, gente que es ya de Patagonia, ¿ya? Donde tienen esta lancha que cruza el río hacia el valle del Espolón y lo usan para transporte de personas, de productos y de ganadería, ¿ya? Entonces, estos son el tipo de usuario más emblemático de la infraestructura que nosotros desarrollamos, donde yo me siento en la oficina, ¿cierto? Y hay días en que no tengo muchas ganas de trabajar, o me peleé con el jefe, o con el colega, o con el consultor, pero me acuerdo de esta gente y me dan ganas de seguir desarrollando, trabajando, aprendiendo y mejorando el servicio que nosotros le brindamos, ¿ya? ¿Qué usuarios tenemos aquí? Aquí hay un proyecto que estamos desarrollando en el lago Huillinco, en la isla de Chiloé. Este lago de Huillinco es grande, pero es más conocido el lago que está al lado, que es el lago Cucao. Ese lago es más famoso. Estos son dos lagos que están muy cercanos. Y esta es una parte o un trabajo en terreno que estábamos haciendo con las comunidades indígenas a partir de la consulta indígena. Ya nosotros, cuando hay comunidades indígenas que son afectadas por algún proyecto que estamos trabajando, dado el convenio OIT de la 169 firmado con la OIT, reconocido por Estado, tenemos que aplicar consulta indígena, ¿ya? Y aquí este es un proceso de participación especial que respeta e incorpora sus ritos, creencias, procesos, y aquí estábamos discutiendo el proyecto con ellos, ¿ya?
Entonces, otra parte de los usuarios que nosotros atendemos. En cuanto a las obras, aquí se ve aquí a lo lejos, ¿cierto? Un muelle de unos cerca de 80 metros que termina con un cabezo, con pilotes de hormigón armado, vigas de hormigón armado, todo prefabricado, que se hizo una conservación, dado que un terremoto en Chiloé el año 2016, fue el 25 de diciembre de 2016, 7.6 MW en la escala Richter, modificada, afectó y rompió muchas vigas, ¿ya? Y nosotros tuvimos que ir a reparar ese muelle, ¿ya? Una zona también está muy, muy aislada. Aquí se requiere para llegar en la lancha recorrido desde 5 horas llegando a Quellón. O sea, de Quellón hay que llegar 5 horas. Quellón de acá de Puerto Montt son como 7 u 8 horas más de transporte. Y la lancha para allá depende, hay días que no se puede llegar porque se cierra el mar y no hay cómo hacerlo. Y aquí se ve un pequeño, no, aquí hay este es un hotel que tiene piñera en el sector, pero aquí al lado ese generador es de la escuela que está acá. Aquí hay una escuelita donde asisten los niños de hasta quinto básico, me parece, o cuarto básico. Perfecto, sigamos con la obra. Esta es una rampa en el sector de Quicaví, también en Chiloé, que permite, como ven ahí, a la barcaza, ¿cierto? Y permite acceder a la gente en mejores condiciones a las que se pueden en playa y operando en todo rango de marea. O sea, en cualquier horario la gente puede embarcarse y partir, ¿ya? Que además, bueno, vamos a verlo más adelante, requiere una serie de estudios para poder definir esas condiciones. Otro tipo de obra, esta es una imagen del borde costero en el sector en la ciudad de Yanquihue, ¿ya? En el lago Yanquihue, el lago de mismo nombre, donde se intervino, ¿cierto? Y se desarrolló toda una explanada, una rampa que permite bajar un botadero de lancha. Esto es esencialmente para turismo ya, y un pequeño muelle con una chaza, ¿cierto? Para poder, después de que las lanchas bajan, embarcarse aquí. Y este muelle con un cabezo, que el cabezo es la parte de extremo del muelle, con un cabezo bastante particular que permite contemplar los diferentes volcanes y una vista panorámica del sector, ¿ya? Este es otro tipo de obras que nosotros desarrollamos con un enfoque, este es un enfoque más de desarrollo socioeconómico de las ciudades, donde se interviene generalmente con un borde costero, se genera toda una actividad asociada al turismo que finalmente genera riqueza en la comuna donde se interviene. Ahora, mezclando estos dos conceptos de ingeniería civil y servicio público, tenemos dos áreas principales. Una es el diseño, ¿cierto? Donde se aplica la ingeniería como tradicional, que sería hacer cálculo y plano y memoria y especificaciones, y por otro lado, es la construcción, ¿ya? Y el diseño, que es donde trabajo yo, se desarrolla tanto de forma interna como contratos de consultoría. Mientras que la construcción, el MOP no está facultado para construir, tiene que delegar siempre la construcción a los privados. Por lo tanto, tiene que ejercer la construcción por medio de contratistas, ¿ya? No puede por sus propios medios construir. Y tanto vamos a ver entonces ahora las labores del diseño y cómo se vincula esto con la ingeniería civil. Lo primero, o uno de los primeros estudios que nosotros tenemos que hacer para el diseño, son sondajes, ya sea terrestre, lacustre o marítimo, o fluviales, si estamos haciendo una infraestructura en un río, para lo cual se tiene que habilitar estas plataformas, ¿cierto?, que hincan las sondas y extraen muestras del suelo. Entonces ahí viene la especialidad geotécnica, que dice cuál es el tipo de material, cuál es la capacidad de soporte que tiene, y en función de eso después se hacen los modelos estructurales y se proyecta. Aquí tenemos otros estudios que son un modelamiento de oleaje, ya en este caso particular el lago Espolón, donde se tiene que hacer primero un estudio de vientos del sector, que dicen cuál es el viento forzante de ese oleaje, y luego se hace un modelamiento de ese oleaje en la cuenca del lago y específicamente en los sectores donde se quiere intervenir, para ver cuáles van a ser las condiciones de operación, ¿cierto? Qué oleaje vamos a tener para la operación de las embarcaciones, y además
la cota a la que vamos a diseñar nuestro proyecto. Porque nosotros tenemos variaciones en este caso del lago, ¿cierto? Que eran cerca de 6 metros sube y baja el nivel del lago. Pero sobre eso además tenemos que considerar que hay un oleaje que fuerza a subir aún más el nivel. Tenemos que medir también corriente, porque la corriente fuerza también la operación, pero además el transporte de sedimento. Nosotros podemos construir un cierto tipo de estructura que si no se está bien estudiado el transporte de sedimentos, podría terminar embarcándose, ¿ya? Y generando costos adicionales sobre su operación. Aquí hay un ejemplo de un mareógrafo, ¿cierto? Sabemos que el mar sube y baja de nivel, pero esto no es constante en todo el litoral, ¿cierto? Y especialmente en la zona de fiordos y canales se genera una ampliación de ese oleaje por la inercia que tiene el mar al entrar, ¿cierto? Y si en el Pacífico podemos tener variaciones de 1 metro, 1,5 metros, podemos llegar a tener los fiordos interiores 6, 7 metros de variación. Entonces esto se amplifica mucho. Y dependiendo del sector hay que hacer un estudio específico. Esto que se refleja en estas tablas de marea, donde nos puede permitir, por ejemplo, aquí tenemos 10 metros, pero estamos sobre el 8, digamos, tenemos 2 metros de variación de marea en este sector. Pero como decía, en otros podemos tener 6, 5, 5, 5, 7. Yo he visto hasta 6, 8, el máximo que he registrado. Y cada vez toma más importancia la línea de base arqueológica, ¿ya? Así como los estudios de impacto ambiental, hay otras componentes que se escapan de la ingeniería más dura, que uno tiene que tener considerado al momento de hacer un diseño. También hay otras herramientas técnicas que tenemos dibujantes que nos apoyan, o los contratistas, ¿cierto? Que permiten hacer modelos virtuales de anteproyectos, modelos tanto para evaluar el desempeño o la visión general de este proyecto, como para presentar a las comunidades, a la gente que va a ser el usuario final, ¿cierto? Porque les cuesta mucho y no tienen la formación para poder revisar planos en detalle, pero con esta imagen se muestra el proyecto de una manera mucho más accesible. Y finalmente, con los antecedentes anteriores, se puede desarrollar modelos estructurales, ¿cierto?, que nos permitan evaluar las tensiones, las fuerzas, las deformaciones, las cargas, evaluar casos extremos, posibles fallas que tenga el sistema estructural que estamos evaluando, y eso aplicando, ¿cierto?, las herramientas básicas de física y matemática que se estudian o aprenden en la universidad. Para el diseño también, junto con el tema ambiental e impacto, hay otros aspectos que tienen que ver con los permisos para poder construir y ejecutar una obra. Permisos ambientales, ¿cierto?, de municipales, cumplimiento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, factibilidades de agua potable, de luz. Entonces tenemos que pasar una serie o cumplir una serie de requerimientos para poder ejecutar el proyecto. También se requiere hacer un análisis de presupuesto, ¿cierto?, evaluando las tecnologías con que se van a construir, los materiales, los requerimientos específicos para cada proyecto, y eso impactarlo en un presupuesto específico para cada uno de los proyectos, ¿ya? Y el desarrollo de planos para licitar y construir, ¿cierto?, y las especificaciones técnicas que sean compatibles con ese diseño. Respecto a la construcción, ¿cierto?, tenemos distintos tipos de procesos, herramientas y técnicas, y que aquí voy a mostrar algunas, como por ejemplo la Inca de pilotes. Antes le había mostrado una plataforma de sondaje que es mucho más pequeña para tomar muestras de suelo. Aquí para hincar pilotes, ¿ya? Aquí tenemos la plataforma, ¿cierto? Aquí tenemos el primer ejemplo de los pilotes. Aquí alcanza a asomar un par hincado. Aquí ya se pierden en la marea, pero sabemos que aquí va otro pilote. Tenemos las patas, ¿cierto?, de la balsa. Aquí tenemos la balsa como tal, la plataforma de Inca, la guía para el piloto, para el martinete, y acá tenemos una masa que sube y baja y golpea el pilote para ir hincando. Y aquí tenemos una balsa con buzos de apoyo que supervisan el proceso. Tenemos movimiento de tierra, ¿cierto? Aquí vemos una excavadora típica, aledaño a la rampa donde operan las barcazas. Esto tiene que controlarse, ¿cierto?, porque la marea sabemos que sube y baja, entonces
ha pasado también que los contratistas y los operadores se descuidan y los pilla la marea y quedan las maquinarias, se pierden en el medio del mar, ¿ya? Porque lo alcanza la marea. Aquí lo mismo, construcción de hormigones in situ, aplicando todos los requerimientos para el proceso de fabricación y colocación del hormigón, ¿cierto? Norma chilena 170, para confeccionar hormigones en esta zona que probablemente es una zona donde hay poca accesibilidad, no se puede llegar con camiones mixer desde una planta certificada, entonces el mismo contratista tiene que verificar que todos los requerimientos sean cumplidos, ¿ya? Y además también atendiendo a la misma restricción que mencionaba anteriormente de que la marea aquí va subiendo, bajando, entonces todo el proceso tiene que ser condicionado más al flujo de marea. Aquí podemos ver un ensanchamiento de una rampa, ¿cierto? Donde la condición o la amplitud inicial era hasta este sector. Se requirió ampliar porque aumentó la demanda del sector y se requiere que genere una mayor superficie para que barcazas de mayor tamaño puedan llegar al sector. O aquí tenemos un ejemplo de embancamiento, ¿cierto? Lo que yo mencionaba, el transporte de sedimentos, que en algunos sectores puede ser muy significativo. Esto en el caso particular de la rampa del canal de Chacao, la rampa antigua, donde se embancó con todo este material granular que hubo que meter excavadoras y removerlo, también condicionado a los rangos de marea del sector. Como ven aquí, la marea llega después hasta acá arriba. Entonces todo esto queda bajo el nivel del mar. Aquí la construcción el uso, perdón, de elementos prefabricados de hormigón armado, ¿cierto? Construyéndose aquí en Puerto Montt para luego llevarlo a un sector a montar en INIO, ¿ya? Aquí lo mismo, control sobre el proceso de enferradura, de hormigonado, con la gente trabajando en unas condiciones mejores que llevarlo directamente a hacerlo en la isla. Y el transporte de suministro, ¿cierto? Muchas veces, nuestros camiones en realidad son las barcazas que permiten el transporte del material, ¿cierto? Y la descarga en este caso con excavadoras, habilitadas para eso por medio de un gancho que tienen y la eslinga. Eso es mi presentación respecto a la ingeniería civil y el servicio público. Y como conclusión, ver una profesión como una herramienta para cumplir objetivos. ¿Cuáles objetivos? Es algo que tienen que definir ustedes. Nadie puede definirlo por ustedes, ¿no? ¿De quién? Objetivos de ustedes. ¿Cuáles? Bueno, ustedes lo verán. Yo los invito a pensar en un objetivo que no sea solo para metas propias, sino que velen por un bien común sustentable. Eso es mi presentación. Muchas gracias. Oye, Francisco, bueno, ahí nos hiciste una charla magistral con varios aspectos, con esa invitación también a, bueno, como lo veo yo, sumergirnos en la sociedad. Claro, somos individuos, somos seres únicos como personas, pero estamos inmersos en la sociedad, estamos participando, estamos conectados con otras personas, y en este caso, claro, que tú hiciste de tu profesión, algo para poder aportar desde, bien dices tú, el servicio público. Oye, quería hacer la invitación ahí a, bueno, está Benjamín, está Fanny, Stephanie, ¿cierto? Sí, Estefanía, perdón, y Constanza conectados. Yo no sé si estás abierto a recibir preguntas, quería invitarles a que lo hicieran, ¿ya? Se está manifestando el pequeño Ulises. Benjamín, no sé si tú tienes alguna pregunta, que encendiste el micrófono. Sí, Benjamín. No sé. Si tienes alguna consulta, Benjamín, ahí nos haces llegar a través del chat. Mientras piensan, ¿cierto, chiquillas, muchachos? Yo te quería preguntar algo, Francisco. Tiene que ver principalmente con este hecho de que, claro, hablaste de muchos aspectos técnicos, ¿ya? Por lo menos yo me voy bien contento en eso, porque
te tiene que gustar y te tiene que apasionar un poco todo esto de la ingeniería, en este caso civil, ¿cierto? Y te quería preguntar tú, bueno, tercero, cuarto medio, ¿te imaginabas en algún momento viendo todo esto, por ejemplo, el tema de las mareas, ¿cierto? El tema de los permisos, de repente, estos pilotes creo que mencionaste que hay que ¿Sí? ir insertando. En algún momento, en esta época, ¿cierto? Tercero, cuarto medio, porque estamos hablando con una estudiante de esa época, o sea, de esa edad, perdón. Yo no sé si tú eres capaz o averiguaste por tu cuenta o en algún momento de la carrera dijiste, no, sabéis que no me la voy a poder, como más experiencia personal. Sí, mira, bueno, lo comenté y mostré por ahí una foto de una mediagua. Yo creo que un poco mi vocación vino por ahí, sumado, me gustaba construir con las manos. Yo trabajé hartos años con Techo para Chile construyendo. Eh, y además me gustaban las matemáticas. Entonces, la construcción y la matemática siempre me fueron de la mano para mí. Eh, pero sí recuerdo que en algún momento, cuando ya tenía más claridad, yo creo de tercero medio, y quería estudiar ingeniería civil, me acerqué a conversar con un ingeniero civil, ¿ya? Y a preguntarle precisamente cuál era su trabajo. Eh, porque yo no tenía muy claro qué es lo que hacía en lo cotidiano él. Y también tenía claro que el estudio era un periodo acotado de mi vida profesional, que después venían a ejercer, no sé, 30, 40 años, que ahí es donde de verdad uno tiene que pensar qué es lo que quiero hacer yo con mi vida. Y ese momento de conversarlo con él me aclaró muchas cosas. Hubo cosas que no me gustaron y otras cosas que sí. Finalmente me quedé por ese consejo, ¿ya? Pero sí conversar con alguien que ejerciera en ese momento me ayudó mucho. Y como digo, la vocación de construir y tener dedos por piano, como se dice, fue esencial. Oye, Benjamín ahí a Ah, través del disculpa, chat, hubo otra parte que me preguntaste sobre si me veían esto de los pilotes y la claro, es oleaje. que sí, po, La, la eso, verdad, la verdad es que no tan así, no tan específico, pero yo siempre tuve la intención de irme a estudiar a Santiago o a irme a estudiar una carrera, pero volver a mi zona de origen, a mi región, a aportar. Y siempre tenía claro más o menos que para poder hacerlo desde la ingeniería tenía que hacer de servicio público. Por lo tanto, de cierta manera sí tenía pensado lo que quería y cómo quería hacerlo, pero no tan específico de los pilotes, porque además en la universidad tú ves muchas cosas más que te pueden gustar, que ni siquiera sabes que existen ahora, y te terminan encantando y siendo, digamos, entre comillas, el amor de tu vida profesional, ¿no? claro. Sí, pero iba más al tema de repente se me hace muy dificultoso, ¿cierto? El camino universitario. Sí, sí, ciertamente. ¿Cómo? Yo lo comenté también, no, yo creo que no hay nadie que en algún momento no diga, oye, estoy cansado, no me gusta, quiero botar la carrera, esto no es para mí, yo no soy para esto. Los Eh, ámbitos de cosas. sí, es independiente del área, pero creo que siempre, como me pasa a mí hoy día cuando ya quiero renunciar a mi trabajo y me acuerdo cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, bueno, hay que ponerle mente fría y seguir avanzando, pues tener una visión a largo plazo. Eso. Oye, ahí Benjamín a través del chat, no sé si lo lees tú en voz alta, la pregunta que está enviando. A ver, vamos, Benjamín Reinante. Quería saber si usted, como está como especializado en lo portuario, puede trabajar como en otra área pública, como en carreteras o cosas así. Mira, eso es independiente de dónde estudies y lo que estudies. Mientras más viejo eres, menos libertad tienes. Yo, como les comentaba, partí trabajando en minería y al par de años me cambié drásticamente a las obras portuarias en el sur. Yo creo que hasta hace 2 años atrás todavía podría haber vuelto a minería, eh, pero a esta altura me es muy difícil irme cambiando, ¿ya? Eh,
porque se te van acotando, tú vas ganando experiencia, se te va abriendo, es como una embudo esta cosa, se vaya llegando cada vez más adelante, pero también se te van cerrando las puertas, porque ya dejas de ser competencia para otro y muchas veces tus destrezas que generaste en esa área específica no tienen sentido en otra. Termina siendo como si yo como ingeniero civil ahora podría ser enfermero. No podría porque ya soy ingeniero civil. En mi caso ya estoy metido en la aeroportuaria, sería muy difícil que me cambie a otra área. Es posible, pero es cada vez más complejo. La ventaja es que, bueno, yo lo veo positivo desde ustedes más jóvenes, tienen todo ese mundo abierto y tienen más opciones para elegir y lo importante es que se van informando y conociendo para poder tomar mejores decisiones. No sé si alguien más tiene otra consulta o si fue claro, Benjamín, ¿me confirmas, por favor? Sí, Benjamín, si mal no recuerdo, es de la zona de Chiloé, si mal no recuerdo. Linda zona, me encanta ya. Bonito Chiloé. Oye, tenemos a Fanny también ahí, Constanza, de Puerto Montt, ya me equivoqué, lo siento, tirón de oreja. Estoy aquí en Puerto Montt igual hace varios años ya. Oye, está Fanny, Constanza, Estefanía, yo no sé si tienen alguna consulta, aprovechen esta oportunidad, aquí tenemos como les decía, Francisco, ya lleva años de circo, como se dice más vulgarmente, trabajando. Bueno, ahí Benjamín te envía otra pregunta, Francisco. Sí, mira, desde el servicio público puedo hablar porque hay dos, o la pregunta dice, ¿cómo es para encontrar proyectos o los asignan? Voy a separar primero en construcción y diseño. En construcción, yo lo mencionaba, generalmente el trabajo es por proyectos. A ti te contratan o tú postulas a un trabajo, estás en ese proyecto que durará 6 meses, 8 años, termina el proyecto y probablemente a ti te finiquiten, te terminen el contrato y quedes cesante. Así funciona la gran mayoría de las empresas constructoras. Luego de eso vas a tener que buscar otro proyecto, o probablemente algún amigo, algún colega conocido te va a decir, oye, está partiendo acá, ven a trabajar conmigo, y te va a cambiar. Si tú estabas en Puerto Montt trabajando, después te cambiaste a Castro, si estás en el sur, a Osorno, a Valdivia, y vas a tener que ir cambiando. Eso es en el rubro de la construcción. En el diseño es generalmente una cosa un poco más estable. Ahora, desde el servicio público, ya metiéndome en el otro lado, porque eso era como lo que me mostraba era del privado, en el público tú tienes un trabajo que es más constante, porque uno ve el proyecto completo, desde que se levanta la necesidad, ¿cierto?, con las comunidades, se hace el diseño, luego se construye, se opera y se mantiene. Entonces, no es como que tú estés buscando proyectos, sino que los proyectos se van desarrollando y tú trabajas una fase de ese proyecto, ¿ya? En mi caso, trabajo en la fase de diseño de esos proyectos. Y ya más en la interna, dado que nosotros tenemos varios proyectos que trabajamos, yo tengo la suerte de que generalmente me toca trabajar o me asignan los proyectos que a mí me gustan. A mí me gusta harto salir a terreno, ir a lugares bien aislados, bien lejanos, y a la mayoría de mis colegas no les gusta mucho, son más de estar en la casa. Entonces, generalmente a mí me asignan los proyectos que nadie más quiere y que precisamente son los que yo quiero. Entonces, a mí en ese sentido tengo suerte y me va súper bien porque, entre comillas, encuentro o me asignan los proyectos que a mí me gustan. Entonces, estoy regalón ahí, no me quejo. Pero hay una diferencia importante entre trabajar en diseño, en construcción y en el privado o en el público. Porque si es construcción, generalmente va a ser buscando proyectos. Oye, bonita mezcla entonces encontraste ahí, Francisco. Bueno, yo siempre te lo he dicho, valoro harto tu labor, siento que tiene sentido, y va acorde a lo que tú piensas, a lo que tú dices, ¿cierto? Esto de ir a buscar o ir a apoyar o darle un sentido social, como decía el título de tu charla, y más todavía si se mezcla con eso que presentabas al principio, que son tus gustos, tus intereses. Me imagino que no hubo tristeza en esa caminata bueno, me acuerdo que en su momento me contaste, cuando tuviste que sumergirte ahí en esa caleta que mencionabas, ahí al norte de Manzano, me
me lo mostraste, me mandaste una foto, estabas bien contento. Así que, nada, pues yo creo que está súper bien, se te ve conforme, creo, ¿ya? Por lo que mencionaste hoy, todos esos aspectos. Y, y eso, o sea, yo por lo menos estoy bien contento de que estés mostrando tu experiencia, por eso quiero que ahí Fanny, bueno, toda la gente que está conectada, ¿cierto? Aproveche esta instancia, pregunte. Ahí Benjamín está haciendo otra consulta a través del chat. Sí, ¿Cómo va la financiera? Dice. en área financiera. Mira, primero comentar, trato de ser bien austero, por lo tanto no gasto mucho, pero además de eso, tengo la suerte de que la carrera, que es mi vocación, que me gusta, que desempeño, además, como añadidura, generalmente tiene una buena condición salarial, ¿cierto? Generalmente se paga bien. Condiciones de mercado, prestigio, llámalo como quieras. Y sí hay diferencias en el servicio público y en el privado. ¿Ya? El privado generalmente ganan un poco más, dependiendo del rubro, de la zona, del tipo de trabajo, pero también es un trabajo más inestable. El privado, el público es un trabajo que gana un poco menos de sueldo, pero es más estable. Y eso, si eres ordenado, funciona bien. Respecto a los sueldos, bueno, yo no tengo ningún reparo en indicar mi sueldo. No sé si Sebastián tiene alguna objeción. ¿Me dar el paso para poder hacerlo? No, sí, no creo que haya problema. O sea, si no te va a traer complicaciones a ti, yo no. No, mira, yo tengo un sueldo yo tengo en el servicio público y sí, por supuesto, siempre es un tema que hay que evaluar. Es una de las aristas, claro, que se manejan a la hora de tomar decisiones. Es una de las aristas, pero yo diría que no es la más importante. Yo, como decía, tengo suerte de que primero mi vocación es esta y además está bien pagada. Comentarte que si te interesa y además te interesa el servicio público, entras al mercado, a Google, busca escala de sueldo, servicio público, y ahí está por transparencia los sueldos de todo el mundo, los grados y cuánto equivale, ¿ya? En mi caso soy grado 10, está grado 11, perdón, súper cuadradito, gano en un mes normal 1.300.000, el mes con bono es como 2.100.000, hacen un promedio mensual de como 1.600.000, ¿ya? Ese es un promedio mensual de mi sueldo. Tengo 6 años de experiencia, me titulé en la Universidad de Chile y ahí tienes que ir ajustándolo porque depende de eso y de otros factores, tu escala de grado va cambiando. ¿Ya? Con menos experiencia, evidentemente, menos sueldo, más experiencia, más sueldo. Pero si quieres el detalle, como te digo, en Google, afortunadamente la página de transparencia tiene toda esa información a la cual puedes acceder sin mayor problema. No sé si Benjamín tiene alguna otra pregunta u otro de los participantes. Sí, oye, bueno, yo le hago siempre una pregunta ahí a los chalistas, pero creo que en parte tú lo respondiste, que es un llamado, no sé, a por qué, no sé, en este caso, Fanny, Benjamín, Constanza, Estefanía, debiesen estudiar ingeniería civil, pero bueno, como te decía, tú ya lo respondiste, pero es como la pregunta que hago para ir haciendo el cierre, en verdad, de la charla. Yo no sé si tienes algo que agregar, porque como te digo, creo que toda tu charla fue una invitación, pero desde un punto de vista o desde la mirada, ¿cierto? Desde el servicio social, o sea, darle un sentido al trabajo que estás realizando. ¿Ya? Sí, sí. No sé si... Primero como lo que presenté como conclusión es, independiente de ingeniería civil o cualquier otra carrera, la profesión que ustedes elijan o desarrollen, que sea en función de un objetivo. ¿Cuál objetivo? Bueno, eso lo definirán ustedes, su modelo de vida. Yo los invito a que sea un objetivo más social, ¿cierto? Con responsabilidad hacia mejorar la calidad de vida de todos los conciudadanos y extranjeros, digamos, de la sociedad en general, pero que sea compatible con lo que ustedes quieran, con su forma de ver la vida, con su forma
de ver el mundo y lo que ustedes esperan para sí mismos también, más adelante. Piensen en esto, como les decía, y hago hincapié en eso, no en los 5 o 6 años que dura la carrera. Piensen ustedes el día que estén a punto de jubilar, ¿dónde se quieren ver? ¿Ya? Porque los 5 o 6 años de la carrera de verdad que se disfrutan y tienen muchas cosas lindas, cosas malas, pero pasan volando. Y después lo que viene es lo que vale de verdad. La profesión como una herramienta para cumplir ciertos objetivos. Bueno, es verdad eso, en la época universitaria es algo que hay que vivirlo, hay que disfrutarlo como una época más dentro de la vida, ¿cierto? No sé, ¿ibas a agregar algo con lo que comentó ahí Benjamín a través del chat? No sé. Sí, para mejorar el área ambiental, yo creo que eso se puede hacer con lo mismo que decía antes, desde cualquier punto de vista. A mí el tema social siempre me llamó la atención y en mis primeros años como estudiante de ingeniería civil tenía esa preconcepción también de esto es para los privados, yo no quiero estarle trabajando a la minera Pelambres para que venga a secar el norte, ¿cierto? El agua de los desiertos y ellos se lleven la plata y acá en Chile queda la contaminación y todas las externalidades negativas. Y finalmente, y decía, ¿por qué no estudié para profesor? ¿Por qué no estudié medicina, enfermería, una carrera más vinculada, ¿cierto?, al tema social? Y después me di cuenta que yo mismo me podía, con la profesión que yo tenía, buscar el cómo darle ese sentido y esa solución. Más o menos directa, pero siempre se puede. Desde la ingeniería civil, si tú quieres directamente, está el área hidráulica, sanitaria y ambiental, que ya el nombre te lo dijo por sí solo. Desde esa ingeniería civil y esa especialidad tú puedes entrar y desarrollar toda una serie de medidas para la mejora ambiental de las condiciones donde desarrollas tus proyectos. Pero la ingeniería civil es una área muy, muy amplia, muy bonita, muy desafiante y que puede llenar muchas o ayudar a cumplir muchos objetivos, sea cual sea que ustedes se planteen. Ahí ya Benjamín está convencidísimo y motivadísimo ahora a seguir la carrera de ingeniería. Esa es la intención, o sea, más que motivarles a estudiar una u otra carrera, como bien decía Francisco, es que acá tomen una decisión con conciencia y con conocimiento de las diversas, bueno, primero mostrarles el abanico, obviamente, y más que nada que conozcan la realidad y la experiencia que tuvieron cada uno de los charlistas, las charlistas, y en este caso, claro, si te sirve lo que te está comentando Francisco, Benjamín, bienvenido sea. Bien, yo no sé si tienen alguna otra pregunta, sino como para ir cerrando la charla. Por lo menos yo me voy bien conforme, como te estaba diciendo, bien contento. También ahí me motivé a estudiar, a seguir estudiando, a seguir buscándole sentido a todo esto, porque de verdad hay que tratar, no es que uno hable desde el punto de vista ya como consejero, sino que es verdad, siempre tenemos que darle o tratar de buscarle un sentido al por qué hacemos algunas cosas. Y en este caso, una carrera profesional, si es que el sentido es obviamente financiero, que sea el financiero, no tiene nada de malo. Como bien decía Francisco, darle un porqué, ¿ya? Y tratar de responder esa pregunta. Y obviamente conociéndonos como personas, como individuos, sabiendo para qué soy bueno, lo que me gusta, las falencias que tengo, lo que no me gusta. Y todo eso, bueno, son varias preguntas y a lo mejor es bien complejo, pero al final te vas a dar cuenta que la pregunta o la decisión que tomes, si es que lo haces con todo este conocimiento de causa, va a salir mucho más fácil y a lo mejor te va a hacer una persona un granito o un poquitito más feliz de lo que podía haber sido si es que lo hiciste a lo mejor de manera errónea, que no tiene nada de malo tampoco, uno se puede equivocar y no pasa nada, se vuelve a empezar y ya está. Benjamín ahí dice que la otra charla la he escuchado más por curiosidad, pero esta me llama mucho más la atención. Perfecto. Ahí a darle las matemáticas, ¿no, Benjamín? Tienes un buen profesor, viene bien directo a la recomendación, pero eso, son hartas matemáticas, me imagino, Francisco, ¿cierto? En la universidad. Harta matemática, harta física, harto dolor de cabeza, pero siempre tengan en cuenta el objetivo, donde la carrera que vienen a estudiar no se la van a regalar, no va a ser fácil, pero sí es satisfactorio el poder después utilizarla para cumplir el objetivo que ustedes se propongan en la vida. Perfecto. Así que ánimo, a ponerle ganas nomás, como dice Benjamín. A ponerle ganas. Y ahí tiene un coterráneo, por lo menos ahí en Puerto Montt. Aquí en Puerto Montt. Entrenado también. Yo me imagino que si tienen dudas, preguntas, te pueden contactar, no sé. Bueno, igual
Sí, por la supuesto. agenda un poco, Por supuesto. pero ahí Por a través de mí, si tienen alguna pregunta. o si no, el link, bueno, no creo que ustedes conozcan LinkedIn, una plataforma les comparto, no sé, es una red social, un Facebook, pero de profesionales donde comparte tu experiencia profesional, ¿cierto? Tienes un conflicto con tu experiencia. Se publican muchos artículos o noticias del área que tú estés relacionado. Entonces, si te interesa la ingeniería, quizás podría buscar por ese lado nuevos perfiles y nuevas referencias de la información. Eso, pues, Sebastián. Benjamín, Constanza, un gusto. Perfecto. Oye, Francisco, agradecido como por quinta vez. Pero nada, bacán. Me alegra mucho que estés participando. Sé que lo haces con toda la buena intención, sin un trasfondo detrás ni nada por el estilo. Así que eso, te lo agradezco. Espero que salgan luego de cuarentena allá en Puerto Montt para que salgan todas esas ganas de salir, de disfrutar de la libertad, la naturaleza. Así que nada, pues, de mi parte, agradecido. Agradezco a Benjamín también, a Fanny, Estefanía, a Constanza, que ya se retiró, por participar de esta charla. Mañana continuamos y toda esta semana está dedicada al área de la ciencia y tecnología, las ciencias administrativas también, financieras, económicas. Y nada, pues, Francisco, un abrazo grande, abrazo virtual, que le vaya muy bien, éxito en todo, a ponerle ganas y siga ahí con ese sentido que por lo menos lo que haces va acorde a tu discurso, así que eso se valora y siempre se tiene bien presente. Un abrazo, amigazo. También, cuídense, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Benjamín.